a empezar, mis queridos alumnos. Tengan Buenos días, profe. muy buenos días con todos mis alumnos de cuarto grado. Hoy día Buenos días, lunes, profesor. ya estamos, nuevamente nos estamos conectando para poder, pues, compartir nuestras clases virtuales, no en el curso de biología, pues, mis queridos alumnitos, ¿ya? Lunes 25 de octubre, mis queridos alumnos, estamos empezando nuevamente nuestras clases. Ya estamos empezando este cuarto bimestre, mis alumnos, ¿ya? Todas estas clases que estamos aquí es el cuarto bimestre. Así que, chicos, seguro que ya en estos días, ya seguro que ya te vas a comunicar para que lo puedas ya tener en tu poder sobre el compendio, pues, nuestro libro de consulta. Porque tenemos que avanzar, mis niños, ¿ya? Tenemos que darle con todo, pues, el día de hoy. Estamos empezando el día lunes con esa, con esa actitud, pues, mis niños, ¿ya? Con esa actitud de querer estudiar y de querer hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y qué día, qué bueno que hoy día, pues, sea un lunes de mucha tranquilidad y sobre todo de salud, pues. Y hoy día, mis queridos alumnos, hoy es su cumpleaños de su querido compañerito, ¿no? De clases, de cuarto grado, su compañero Daniel. A ver, saluden, por favor, mis alumnitos. Saluden a su compañero Daniel, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Daniel. Gracias. Exxon, ¿lo escuchó? Feliz cumpleaños, Daniel. Muy bien. Muy bien, ahí está con su menino, ahí está con su menino. Muy bien. Dentro de la segunda hora vamos a ver, pues, si le podemos cantar su happy birthday de nuestro amigo Daniel, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, vamos a empezar por nuestras clases del día de hoy, pues, nuestros bonitos. Con respecto, pues, no, justo tenía pues ahí en la mano, ¿no? Daniel, ¿no es cierto? A uno a un animalito, pues, ¿no? Un animal que justamente, pues, pertenece, pues, ¿no? A la clase de los vertebrados, pues, niños. Hoy día vamos a hablar, chicos, el, en el, en el tema, ya en el tema de los vertebrados, pues, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos conocimiento, pues ya sabemos, ¿no? Que justamente, ¿no? Los invertebrados ya hemos hecho, pues, ¿no? Sobre los poríferos, cinidiarios, ¿no es cierto? Hemos hecho, por ejemplo, celenterios, ¿no? Los gusanos, la clase de los artrópodos, pues, ¿no, niños? Y hoy día vamos a hacer el grupo de los vertebrados, donde nos dice, pues, que justamente, ¿no? El grupo de los vertebrados son los animalitos, bueno, o son el grupo de animales, vamos a decir, no sé si es el grupo, pues, ¿ya? El grupo de los animales que tienen un esqueleto, pues, ¿no es cierto? Que tienen un esqueleto interno articulado, ¿entiendes? Un esqueleto interno articulado. ¿Por qué? Porque justamente tienen también, por ejemplo, sus articulaciones, ¿no es cierto? Que este esqueleto, mis alumnitos, justamente no, eso actúa como un soporte, pues, ¿no es cierto? Como un soporte de su cuerpo, claro, pues, y permiten, ¿no? Y permiten su movimiento, su desplazamiento de estos animalitos, pues, ¿no es cierto? No, no como, por ejemplo, ¿no? En el caso, pues, ¿no? Del grupo de los invertebrados, ellos, pues, en algún momento, por ejemplo, ¿no? Los invertebrados, ellos no tienen, pues, digamos, esta capacidad, por ejemplo, o no tienen ese esqueleto articulado que vemos, ¿no es cierto? Ellos no tienen ese soporte del cuerpo. Como por ejemplo, vamos a ver los nematelmitos, por ejemplo, o sea, platelmitos, o sea, el grupo de los gusanos, pues, ¿no? Ellos no, pues, si tienen un cuerpo muy blando, cuerpo cilíndrico, en el caso, por ejemplo, ¿no? De los cinidiarios, de los poríferos, por ejemplo, ¿no? Ellos no tienen, pues ellos tienen un cuerpo un poco gelatinoso, ¿no es cierto? Que tienen una gran cantidad de poros, imagínate, ¿no? Es diferente, pues. Entonces, cuando hablamos del grupo de los vertebrados, justamente hablamos al grupo más grande, pues, ¿no es cierto? Porque tienen un esqueleto. Ahora, claro, ellos pueden desplazarse, ellos también pueden hacerlo, ¿no? En un momento, pues, eh, nadando, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Nadando, otros volando, otros caminan rectando, por ejemplo, ¿no? Entonces, los vertebrados, mis niños, se van a clasificar, mira, en 5 grandes grupos. Por eso dice que el grupo de los vertebrados es el grupo más intenso y el grupo es un poco más complejo, ¿ya? Más complejo, ¿por qué? Porque tienen diferentes formas, digamos, de vida, de adaptación, de alimentación, por ejemplo, mis niños. Por ejemplo, si hablamos del grupo, por ejemplo, del grupo de las aves, por ejemplo, ¿mira? Estas aves, bueno, pues en el momento ellos están, pues, ¿no? Algunas tienen, ¿no? La particularidad de poder volar,
otros vuelan hasta cierta distancia, ¿no es cierto? Aves, por ejemplo, que tienen esa capacidad ellos de poder estar volando no mucho tiempo. Tenemos aves, por ejemplo, que son granívoras, aves que son insectívoras. Imagínate, ¿por qué granívoras? Porque justamente comen granos, ¿no es cierto? ¿Por qué insectívoras? Porque justamente se alimentan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De pequeños insectos, ¿ves? Entonces, en el grupo de los vertebrados, justamente tenemos los peces, pues, niños, ¿ya? Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, pues. Entonces ahí tenemos los 5 grupos, ¿no, niños? Los 5 grupos que pertenecen pues justamente a los vertebrados, ¿ya? Y cuando hablamos de los vertebrados, justamente te estaba comentando hace un momento que tienen un esqueleto interno donde justamente su cuerpo se compone de qué, mis niños? Tiene cabeza, tiene su tronco y tiene sus extremidades, ¿no es cierto? Se caracterizan ¿por qué? Porque te comenté que tienen una columna vertebral, ¿ya? Te dije también el grupo, ¿cierto? Los 5 grupos, porque son los peces. Por ejemplo, en los peces, por ejemplo, hay peces que son, por ejemplo, tienen también un esqueleto, tienen sus huesos, otros que son, por ejemplo, peces que tienen un hueso cartilaginoso, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los reptiles, que también te dije, los mamíferos, tenemos las aves, y ahí estamos completando pues justamente el grupo de los vertebrados, que es el grupo más complejo, el grupo más extenso que digamos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a compartir ya el tema pues del día de hoy sobre el grupo de los vertebrados, que por aquí ya te estoy compartiendo. A ver si me puedes decir que si ya estás compartiendo en tu pantalla. A ver, niños. Coméntame si ya tienes en tu Sí, pantalla. profesor. Muy bien, excelente, muy bien, Ido. Entonces aquí estamos, pues, ¿ya? Aquí estamos. Muy bien. Estamos en el grupo de los vertebrados, pues. Mira, ¿qué dice? Los vertebrados se encuentran, dice, en el grupo de los filium, de los cordados. ¿Ah? ¿Por qué de cordado? Porque justamente presentan una notocorda, porque tienen un cordón nervioso, pues. ¿Ah? Tienen justamente un esqueleto, pues, interno, que eso los ayuda al soporte de su peso y se ayuda justamente a su desplazamiento, pues, ¿no? También te comenté que el grupo de los vertebrados, pues, se dividen en 5 gran grupos: son los peces, los anfibios, los reptiles y mamíferos, pues, mis niñitos, ¿ya? En los anfibios, pues, mira, como tú ves ahí, te he podido ahí graficar, ¿no es cierto? Mira cómo es el proceso y cómo ellos se desarrollan, pues, ¿no es cierto? Mayormente, pues, si hablamos, por ejemplo, si hablamos de los anfibios, cuando me refiero, por ejemplo, a un anfibio, me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿no? Al grupo de los animalitos, por ejemplo, como los sapos, pues, ¿ya? Los sapitos y las ranas, pues, ¿no es cierto? Y mayormente, pues, estos animalitos, mis queridos alumnitos, estos, pues, justamente viven en el agua, ¿no es cierto? Están en lagunas, están ahí, ¿no es cierto? Bueno, en pequeñas cochitas, qué sé yo, pero ellos también tienen, ¿no? ¿no? La particularidad de poder salir, ¿no es cierto?, a la tierra, pues, ¿eh? Para poder tener alimentarse. ¿Cómo se reproducen ellos? Se reproducen, mira, acá tú estás viendo, pues, ¿no? Por unos huevitos, pues, ¿ah? Ellos expulsan los huevillos, ¿sí? Entonces, de ahí empiezan justamente, mira, por supuesto que encuentran la fecundación, esa elaboración, tienen un proceso, ¿no? Una vez que ya fecundados, mira, se van a convertir, mira, en unas larvas, unas larvitas, muy pequeñitos, ¿no es cierto? Como unos pequeños, algo así, como unos gusanitos muy pequeñitos, ¿no es cierto? Y ellos están ahí, pues, ¿no? En donde están las aguas, están ahí en ese plan de como que están nadando, pues, porque justamente, mira, no tienen, como tú ves ahí en la imagen, muy pequeñitos, como que tienen unas pequeñas aletitas, ¿no es cierto? Que eso les ayuda, pues, justamente a poder ellos desplazarse, pues, ¿ah? Mira, y conforme van pasando, pues, los días, mira, van pasando los días y tú ves que esos se van transformando, pues, mira, ven, se van transformando, se va a convertir en un renacuajo, ¿eh? Esa aletita que están, las aletas que están ahí, las principales, mira, mi niño, como que van creciendo y su cuerpo, mira, va cambiando, se va transformando poco a poco, ¿ah? De ser una larva, una larvita, se van engrosando, pues, ¿me entiendes? Mira, se ve que un renacuajo con unas branquias, porque cuando están pues, justamente en las aguas, se respiran por sus branquias, ¿no es cierto? Unas branquias que justamente están externas. Mira, después de ser un renacuajo con sus branquias, un poco, digamos, no tan evolucionadas, de ahí se vuelve justamente un renacuajo con branquias nuevamente ya un poco más grande, pues, ¿me entiendes? Ya, un poco más grande.
Y en el otro dibujo, ya, pues en el otro gráfico, tú ves que ese pequeño larva, ese renacuajo, mira, se ha convertido en un sapo, ya, pues totalmente, ¿no es cierto? Se ha convertido en un sapo joven. Las aletas, mira, mis niños, las aletas se ha convertido en sus patitas, las patas principales, ¿no es cierto? Las patas anteriores. Y como tú ves ahí en el dibujo, mira, mi niño, como que las patitas principales lo tiene un poco más cortas, ¿me entiendes? Mira, lo tiene más cortas que las patitas posteriores. Mira, y esa cola queda larguita, ¿me entiendes? Mira, se ha quedado transformada en una pequeña colita, ¿no es cierto? Y las patas posteriores, lo tiene un poco más grande, un poco más desarrollada, ¿me entiendes? ¿Para qué? Porque eso le ayuda pues a impulsarse, mis niños, ¿ya? Eso le ayuda a impulsarse, pues, porque justamente en el salto, pues, ¿no? Por ejemplo, los ranas, los sapos, ellos tienen, ¿no? De saltar, pues, entonces para que ellos se impulsen, entonces tienen, mira, las patas de atrás, digamos, un poco más grandes que las patas justamente anteriores, pues, niños. Entonces ahí ves a una ranita, a un sapo, y ya ves, mira, a un sapo adulto, pues ya está totalmente transformado, pues, ¿entiendes? Ya está un sapo ya, digamos, de lo normal, pues, ya que ha sido un huevillo, ha sido una larva, un renacuajo, se ha convertido en un sapo adulto, pues, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos, pues, justamente una de las características, ¿no es cierto?, de los anfibios, pues, de un anfibio. Eh, por ejemplo, mira mi niño, mira, estos sapitos, estas ranitas, por ejemplo, tienen una piel un poco así como que media resbaladiza, media jabonosa, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso, ¿por qué? Porque justamente eso, como ellos están, pues, mayormente en las aguas, entonces eso hace que también, pues, el animalito pueda por ahí también, ¿no? De ellos, su piel como que los ayuda a estar en ese lugar, pues, con las aguas, ¿no es cierto? Por eso que ellos no pueden estar mucho tiempo en la tierra, pues, ¿no? Ellos no pueden estar mucho en tierra. Ellos mayormente salen, bueno, pues, en busca de alimentos, ¿ah? Luego ellos se introducen en las aguas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si ellos están mucho tiempo, dice, por ejemplo, ¿no? en la tierra, pues, el sol pues reseca su piel, entonces ellos tienen una piel húmeda y desnuda, que digamos, mira, y escurridiza, pero así como un jabón, así, o así, ¿me entiendes? ¿Ya? Ya te dije que tienen 4 patas, ¿no es cierto? De tipo quirido o tipo como casi como una mano, ¿no es cierto? Eso les ayuda a ellos cuando están en las aguas, como que lo hacen ahí están en el nado, pues, ¿ya? Son de temperaturas, digamos, variables, mis niños, ¿ya? Porque están en los ríos, por ejemplo, están en las acequias, están en las lagunas, según la qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, son de sangre fría, están los sapitos, ¿ya? Y tienen un sueño invernal, dice estos sapillos, estas ranitas, ¿ya? Al principio, Exxon, yo estoy acá, Exxon, estoy acá yo, acá, escucha mi niño, ¿ya? Al principio, mira, cuando están pequeños, cuando están larvas, renacuajos, están jóvenes, ellos respiran, ¿ya? Respiran por las branquias, ¿ya? Y después, mis niños, después, pulmonar y cutánea también, mira, por la piel, pues. Por la piel tienen como unos poritos, por eso que su piel es media, a ver, húmeda, pues. ¿Ya? Ellos también por ahí respiran, mira, niños. Esa capacidad que tienen estos anfibios, pues, ¿ya? Tienen circulación, dice, doble e incompleta, pues, ¿ya? Se reproduce, ahí está el gráfico, se reproducen, ¿no? Normalmente por huevillos, ¿no? Y la fecundación es externa, y al crecer, niños, al crecer sufren una metamorfosis, niñitos, ¿ya? Una metamorfosis, una transformación, pues, como tú ves, a esto se llama metamorfosis, a esto se llama, ¿no? A la transformación de ser un huevillo, se vuelve en una larva, se vuelve en un renacuajo muy pequeñito, un aguajo ya un poco más avanzado, un sapo, ¿no? Un poco avanzado, un joven, y aquí se ve un adulto, pues, ¿ya? Y hay, pues, justamente hay sapos y ranas, ¿no es cierto? El sapo, por ejemplo, mira, como ves tú, su piel tiene como un color medio amarillo, o medio verde, así, ¿no? Y la rana, por ejemplo, tiene otro tipo ¿no? Por ejemplo, no sé si la rana o el sapo, que su piel es diferente, pues, así un poco como que brumosa, algo así por el estilo, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir viendo, pues, chicos, el grupo de los vertebrados, pues, ¿ya? Hemos visto los anfibios. Vamos a ver, mira, a la clasificación de los anfibios. Sí, pues, seguimos con los anfibios. Mira, por ejemplo, en la clasificación de los anfibios, mira, mis niños,
este tipo de, dice, de anfibios se caracterizan ¿por qué? Por la ausencia, por ejemplo, en los ápodos, por ejemplo, mira, los ápodos, por ejemplo, ¿ah? Los ápodos, por ejemplo, mira, dice, se caracterizan por la ausencia de que tienen unas patitas, pues, ¿no? Unas patas, como por ejemplo las sicilias, que justamente pertenecen a este grupo, que parecen más bien unas sicilias, que justamente dice, más parecen unas lombrices, pues, ¿ya? Mira, parece una lombriz que está acá. Esto que está es una sicilia. Es un ápodo, ¿ya? Un ámpodo no tiene patas. Acá, mira, ellos no tienen patas. Más parecido como una lombriz que se arrastra en las tierras, ¿sí? ¿Me entiendes? Y los urodelos, mira mi niño, los urodelos, ellos sí, pues, ¿ya? La palabra urodelo, por ejemplo, significa con una cola visible, como tú acá lo ves, pues, mi niño, ¿ve? Tiene una cola casi parecido, pues, con, ¿no? Como el sapillo, pues, ¿ya? Y se caracteriza porque es justa, porque es característica principal de este tipo de anfibios, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, aquí tú ves los tritones y las salamandras, pues. Es un tritón, una salamandra, pertenecen a la clasificación de los anfibios porque ellos tienen cola. Y los ápodos no tienen cola, no te vas a olvidar ya, como por ejemplo la Sicilia, pues. Y los anuros, claro, los anuros se refieren a, ¿no? a los sapillos, a las ranas y a los sapos. Entonces, cuando te pregunto, ¿cuál es la clasificación de los anfibios? Entonces son los urodelos, son los apos y los anuros, pues. Los sapos, acuérdate que no tienen patillas, no tienen patas, ¿ya? Parecido a una lombriz, ¿no? Que se arrastran. Los urodelos tienen una cola un poquito más larga, mira si te das cuenta tú, una cola más larga que, por ejemplo, que un anuro, ¿eh? No te vas a olvidar, pues, ¿ya? Y los anuros que pertenecen a los sapos, pues, ¿ya? No te olvides, chiquito, no te olvides. Muy bien, vamos a la siguiente, pues. Vamos a la siguiente. Vamos a ir a la otra clasificación de los vertebrados, al grupo más extenso, al más complejo. ¿Ves? Como tú te das cuenta, mira, a ver, ¿ah? Yo tengo un vertebrado que tiene la particularidad de estar en las aguas, están, mira, en la tierra, y tienen diferentes características, pues. Algunos que no tienen cola, otros que tienen una cola un poco más visible, ¿ah? Como por ejemplo los tritones, ¿ah? Como el tritón, por ejemplo, como las salamandras, y en el otro grupo que son los anuros, que son los sapitos, pues, hijitos. Muy bien, vamos a los reptiles, pues. Los reptiles, justamente, hablamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de los cocobales, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? De un cocodrilo, por ejemplo. Y tú te das cuenta cómo es un cocodrilo, cómo es un cocobal, por ejemplo, son muy grandes, ¿no es cierto? Ellos mayormente pues están, ¿no? en los ríos, por ejemplo. Y estos animalitos, mira, mis niños, mayormente ellos viven pues en las zonas cálidas, porque ellos son muy friolentos, dice. Casi la mayor parte, por ejemplo, ellos están ahí, por ejemplo, reposando, o pasan el día en el sol, ellos están ahí, están echados, imagínate, ellos no sienten muchas, digamos, no sienten, ¿no? ese calor, ¿no? Ellos son friolentos. Entonces, la piel de los reptiles dice que están cubiertas, es escamoso, ¿no? Su piel es medio poco, ¿no? Medio grueso, así por decirlo, ¿no? Tiene escudos, ¿no? Cubiertas de escamas, escudos o placas córneas que los protegen, pues, ¿no? a sus órganos internos. En algunos casos, dice, es de un grosor con sí, pues, es una piel muy gruesa, ¿ah? Para que puedan proteger a sus órganos internos, mis niños. En caso de los reptiles, mis niños, no, la mayoría de estos reptiles, pues, se desplazan rectando, ¿ah? Se pasan rectando, como por ejemplo como el cocodrilo, como los cocobales. Y también te vas a dar cuenta tú, por ejemplo, un cocodrilo también, por ejemplo, las patitas, ¿no es cierto? Las patas principales son un poco más cortas, pues, ¿no es cierto? Que las de atrás. Para que también ellos puedan, pues, bueno, cuando están ellos, bueno, están en las aguas sumergidos, porque ellos se sumergen en las aguas, tienen una capacidad de resistencia de sus pulmones para que ellos puedan sumergirse. Tú no sé, tú no has podido ver cuando, por ejemplo, estos cocodrilos están sumergidos en las aguas, a veces están en una profundidad, digamos, no muy adentro, buen manillo, mira, y cómo pueden ellos resistir, imagínate, no, sin estar adentro sumergidos en el agua. Mira, y como tú te das cuenta, por ejemplo, cuando ellos, por ejemplo, atrapan a un animal, por ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? En los ríos, por ejemplo, así cuando en los oasis, ¿ah? Hay una gran cantidad, pues, de animalitos que a veces bajan, ¿no es cierto? Bajan a veces a tomar su agua, pues, como las cebras y otros animales, pues, ¿no? Que se van ahí a las orillas de los ríos o de las secas donde están ahí. Y ellos están ahí, pues, imagínate, ellos están sumergidos, ¿no es cierto? Y tienen
tienen un audio, digamos, que ellos se pueden escuchar y puedan detectar, imagínate, que ellos están bien quietitos, se ve que el agua está bien quieta, pues, ¿no es cierto? Ni se mueve nada. Y de pronto un animal se pues, se acerca a tomar agua, pues, relajado, qué sé yo, y de pronto se aparece de un salto y atrapa, pues, imagínate, a cualquier animalito, a una cera, qué sé yo, pues, ¿no? Y tienen una capacidad, porque tienen unos colmillos, pues, imagínate que eso ellos se prenden también de acá del cuello, pues, ¿no es cierto?, del animalito, y lo aprietan, pues imagínate, y tienen una fuerza muy descomunal los animalitos, ¿no? Y los traen hacia adentro, pues, imagínate, lo jalan y el animal, pues, en un momento se ahoga, pues, imagínate, porque estos animales son carnívoros, pues, ¿ya? Entonces, la mayoría se pasan deserrectando. Algunos reptiles carecen de completo de extremidades, como por ejemplo las serpientes, pues, ¿ya? Las serpientes, ahí está, pues, el caso de las serpientes. Su cuerpo de estos animales, por ejemplo, es muy alargado, tienen muchas vértebras, estos niños, ¿ya? Los dientes, por ejemplo, de estos reptiles es cónica. ¿Para qué? Para que ellos puedan desgarrar, pues. ¿Ah? Y no tienen, dice, verdaderas raíces. Cuando se dice se caen, son reemplazadas por otros, imagínate. Se le caen no, esos dientes de los animales, nuevamente vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Algunas especies tienen glándulas venenosas, pues como la serpiente, por ejemplo, los cocodrilos, ¿no es cierto? Su respiración es pulmonar, ¿ya? Su respiración es pulmonar, mis niños, y también pues nos dice que ahí es doble e incompleta. ¿Ah? Muchas especies, como te comenté en ese momento, se aletargan, ¿no es cierto? Son muy friolentos, pues, ¿no es cierto? Entendemos que ellos paran mucho en las zonas cálidas, mucho calor, mucho calor. Su lengua, por ejemplo, tienen función gustativa, tienen una olfatoria muy digamos, muy a distancia, ¿no? Táctil. Algunas poseen unas fosetas faciales sensibles a las reacciones infrarrojas o térmicas. Todos son ovíparos, pues, o sea, por huevitos, pues, ¿no es cierto? Y rara vez son ovovíparos, pues, ¿no es cierto? En la cual el huevo se desarrolla en el ovioducto de la hembra, ¿ya? O sea, dentro se va a fecundar, pues, ¿no? Y algunos no, pues, algunos ponen los huevillos, ¿no es cierto?, en matorrales, y ahí los esconden, los protegen, pues, ¿no? De ahí ya empieza a fecundar, pues, ¿no? Hasta que justamente el reptil rompa, ¿no es cierto?, la cubierta, o sea, el cascaroncito, y puedan salir pues, justamente ¿no? Estos pequeños reptiles. Muy bien, aquí estamos viendo la clasificación, mira, hay clasificación de anfibios y hay clasificación de los reptiles. En la clasificación ¿no? de los reptiles tenemos los saurios, tenemos los ofidios, los quelonios y tenemos los cocodrilianos pequeñitos. ¿Ya? En los saurios, por ejemplo, estamos hablando que tienen cola, ¿entiendes? Ellos son los que tienen colita, pues, ¿no es cierto? Tienen cola y son reptiles de pequeños tamaños. Por ejemplo, en el mar, pues en la playa, por ejemplo, no sé si van a la playa, ahí han visto unas pequeñas lagartijas, pequeñitas, por cierto, que tienen una cola, digamos, no de acuerdo al tamañito, ¿eh? Paran en las rocas ahí escondidos, ¿entiendes? Ejemplo, los lagartos, las lagartijas, los dragones, ellos pertenecen al grupo de los saurios pequeños. Los ofidios no tienen patas. Los ofidios no tienen patas. Los ofidios pertenecen al grupo de las serpientes, las víboras, las corales, por ejemplo. Ellos se arrastran. Tienen la capacidad, por ejemplo, de mudar, ¿cierto? Cambia de piel de tiempo en tiempo, ¿no? Por ejemplo, los ofidios. Cuando hablamos, por ejemplo, de los quelonios, mis niños, los quelonios, mira, pertenecen al grupo de los reptiles, pues a la tortuga. Y la tortuga tiene una caparazón, tiene una piel muy dura. Imagínate que tú lo puedes patear a esa tortuga, te puedes tú fracturar algún dedo porque su piel es como, no sé, pero tan duro que no le hace nada a eso, ¿no? Tiene una caparazón muy fuerte. Ellos, por ejemplo, ellos tienen un tiempo de vida muy prolongado, dice que pueden vivir hasta 100 años, imagínate, ¿no? Se alimentan, ¿no? De las hojas, de pequeños insectos. Y hay también, por ejemplo, ¿no? Hay quelonios, por ejemplo, hay algunos que viven, pues, ¿no es cierto?, en el mar, en los ríos, y otros que son terrestres, por cierto, tienen ellos una capacidad de mucho tiempo, pues, puede vivir, ¿ya? No te olvides. Entonces, los quelonios tienen una caparazón muy fuerte, muy dura, como por ejemplo están las tortugas y los galápagos, pues, ¿ya? Y en los cocodrilianos, pues, ya que pertenecen, ¿no?, al grupo de los reptiles, porque tienen una cola y son de gran tamaño,
como por ejemplo los cocodrilos y los caimanes, pues, mi niñito. Entonces ahí tienes, pues, ¿no? Ahí tienes la, no, la, mira, no, la pequeña, ¿no? Tienes ahí, ¿no? El dibujito, ¿no? Que por lo menos tienes una idea, pues, justamente cómo es la clasificación. No se vayan a confundir con la clasificación de los anfibios, ¿ah? No se vayan a confundir con los anfibios. Entonces están los ápodos, ¿ya? Están los ápodos, están los anuros, ¿ya? Están los anuros, y no te dejes confundir, pues, justamente, ¿no? Con los urodelos, ¿ah? Los urodelos, no te dejes confundir. No te dejes confundir con el grupo de los anfibios. Unos son anfibios y los otros son reptiles. En la clasificación de reptiles están los saurios, están los ofidios, están los quelonios y están los cocodrilianos, pues, ¿no? Espero, pues, que me hayas podido tú por ahí comprender, ¿no? Todo el tema del día de hoy, que hemos estado hablando, ¿no? De la clasificación de los vertebrados, que por su capacidad ellos tienen una columna, tienen un esqueleto interno para poder proteger, para poder desplazarse, porque justamente, ¿no? Ellos, esos animales tienen diferentes formas de adaptación, bueno, ¿cierto? De poder vivir, pues, niño, ¿ya? Por eso es un poco más complejo, porque justamente, mayormente, pues, ellos respiran, ¿no es cierto? Tienen una respiración pulmonar, tienen una respiración, ¿no? Por sus branquias, ¿no? Porque algunos tienen la capacidad de poder estar, pues, ¿no? Siento, en el mar, en los ríos, y qué sé yo, pues, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, chicos, hoy día? Espero que me hayas podido entender, pues, ahí mis queridos alumnitos. A ver, voy a hacer rapidito, pues, unas preguntitas, a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, Edson, a ver, mi amigo, ¿cómo le fue hoy día? A ver, ¿qué me puede decir, a ver, usted, el grupo de los vertebrados, niños? A ver, un pequeño concepto de los vertebrados, niños. Rápido, que se llaman ahora. ¿No se puede repetir? Te estoy preguntando una definición de los vertebrados. ¿Qué son vertebrados? Son los que no tienen patas. ¿No tienen ¿O sí? patas? A ver, ¿qué le pasa a Edson? ¿En qué momento he dicho que no tienen patas? A ver, ve. A ver, Dagne, a ver, hijito, a ver, hija, por favor, a ver, ayúdela, a ver, o complementa la respuesta, a ver. ¿Me escucha, Dagne? Los vertebrados son los que tienen huesos. Son los que tienen hueso, son los que tienen una columna, ¿ya? Un esqueleto, pues, justamente no interno. Exxon, por eso que no, pues, hijo, no, tú no estás atento a las conversaciones que están ahí a tu costado, pues, hijo, acá estoy yo, un niño, ¿eh? Tienes que estar atento, pues, hijito. Jesús, a ver, el grupo de los vertebrados, ¿cuáles son? A ver, rapidito, no más o menos. ¿Apodo? ¿Perdón? ¿Apodo? A ver, Jesús, le estoy preguntando el grupo de los vertebrados. ¿Eh? No, tampoco está atento, pues, no está pensando solo en el desayuno. A ver, Andrew, Sí, profe. el grupo de los vertebrados, ¿quiénes están? Los anfibios, Ya, dale, te escucho. reptiles, Ya, muy bien. aves, Ya, mamíferos, ya, pues. No se olviden, pues, chicos. Ahí, cuando hablamos del grupo, estamos hablando, pues, justamente, no de los que están dentro de los vertebrados, pues, ¿no es cierto? Están los anfibios, están los reptiles, están los mamíferos, están las aves y están los peces, pues, ¿ya? No te olvides. En la otra hora que vamos a tener, vamos a seguir explicando y vamos también a ver, a poder preguntarles, porque ya nos va el tiempo. Vamos a seguir explicando y vamos a ver también del resto de grupos que pertenecen, pues, justamente, ¿no?, a los vertebrados, porque este grupo es un poco más extenso y tiene diferentes, como tú estás viendo, mira, tienen diferentes formas de vida, pues, ¿no? Mira la diferencia de un anfibio con un reptil, pues, ¿me entiendes? Un anfibio con un reptil, pues. Los anfibios, por ejemplo, tienen la capacidad y tienen, por ejemplo, ¿no?, de ellos de poder estar, por ejemplo, ¿no?, en un momento, por ejemplo, en las aguas y también, por ejemplo, ¿no?, en la tierra, pues, ¿no? Son acuáticos, son terrestres. Y como, por ejemplo, una de las características, por ejemplo, de un reptil por ejemplo, con un anfibio,
de que, por ejemplo, un anfibio tiene la piel desnuda, tienen la piel así un poco media húmeda y tienen la piel así un poquito pegajosa, que digamos. Un reptil tiene, por ejemplo, ¿no? la piel muy dura, tienen unas placas córneas. ¿Ven, mis niños? Mira la diferencia. Por eso se dice que es un poco complicado, un poco complejo. Muy bien, mis alumnos, eso ha sido todo de mi parte, pues que quería explicarles, ¿no? Sobre el tema de los vertebrados y vamos a seguir explicando, ¿no? En la segunda hora que vamos a tener, chicos. Entonces, chicos, les dejo por unos momentos y regresamos dentro de unos minutos, chicos, ¿ya? Así que vayan a relajarse, vayan a tomar su desayuno. ¿Eh? Chao, chicos, nos vemos tarde, ¿ya? Chao, profesor. Chao, chicos, nos vemos tarde. Chao, Ya, profesor. chicos, regresamos, chicos, regresamos.